Hola a todos, mi nombre es Eduardo Puga Salazar, soy instructor y tallerista de epigrafía maya en el Festival Paitán. El taller que hemos impartido el día de hoy tiene la intención de una recuperación patrimonial del antiguo sistema de escritura maya, dirigido en este caso a niños pequeños que pues obviamente son los que tienen esta recepción mucho más al 100% para poder replicar estas imágenes a través del dibujo. Entonces técnicamente lo que hicimos hoy es mostrarles los lineamientos generales del sistema de escritura maya jeroglífico para que ellos lo pudieran ir replicando a manera de ejercicio y descubrir cómo es que los antiguos mayas concatenaban estos signos para formar palabras y decodificar todos estos hermosos códices, pinturas y vasijas que hoy conocemos como parte de las exposiciones de museos en diferentes partes de México y del mundo. Tomando en cuenta que ellos son los herederos prácticamente de la cultura de los mayas del presente, los niños pues son parte de ese semillero que en algún momento van a desarrollar carreras como la arqueología, si es que así se lo proponen, y justamente dentro de la arqueología y la antropología es donde se inserta esta rama de la investigación epigráfica que les va a permitir comprender a fondo pues todos estos lineamientos epigráficos que pues se acaban de exponer de manera muy generalizada y muy sencilla para poder hacerlo más ameno y sobre todo más comprensible para los pequeños.